Era una mañana de primavera, y el sol, aún tímido, comenzaba a calentar los campos del pequeño pueblo donde vivía María. Ella era una joven de belleza singular, con ojos grandes y expresivos que parecían guardar tantos sueños como el peso de responsabilidades prematuras. Trabajaba como vendedora en una florería, donde su amabilidad y talento para los arreglos florales encantaban a los clientes. Fue allí donde conoció a Alejandro, un hombre de voz suave, sonrisa cautivadora y la actitud de alguien que nunca había tenido que luchar por nada en la vida. Alejandro no visitaba el pueblo con frecuencia. Era hijo de una poderosa familia empresarial de la capital y estaba allí para inspeccionar una de las propiedades de su familia, una hacienda que suministraba flores para eventos de lujo. Durante una de sus visitas, pasó por la florería y quedó hipnotizado por María. Había algo en ella, tal vez su sencillez o la forma en que manejaba las flores con delicadeza, que lo intrigó. Comenzó a regresar con más frecuencia, alegando interés en los arreglos, pero, en realidad, lo único que deseaba era verla. Al principio, María dudó en corresponder a los avances de Alejandro. Sentía el abismo social que lo separaba y temía ilusionarse con promesas vacías. Sin embargo, él insistía, mostrando un lado atento que la hacía pensar que, tal vez, las diferencias entre ellos no importaban. Las conversaciones entre ambos comenzaron a extenderse, convirtiéndose en encuentros al atardecer, paseos por el campo y confidencias sobre sus sueños. Alejandro le decía a María que estaba cansado del mundo superficial al que pertenecía. Se sentía atrapado por las expectativas de su familia y por la futilidad de las personas que lo rodeaban. María, por su parte, compartía sus aspiraciones de abrir algún día su propia florería, donde pudiera crear arreglos que transmitieran emociones. Alejandro la animaba, diciéndole que juntos podrían construir un futuro lejos de las presiones sociales. Pero lo que parecía un cuento de hadas comenzó a desmoronarse cuando Alejandro regresó a la capital por un largo periodo. Las cartas que le enviaba a María comenzaron a llegar con menos frecuencia, y las palabras en ellas parecían cada vez más vacías. Cuando finalmente volvió al pueblo, su comportamiento era distante. María notó de inmediato que algo había cambiado. Una noche, bajo un cielo cargado de estrellas, María decidió enfrentarlo. La brisa que soplaba traía el perfume de las flores, pero su corazón estaba pesado. Alejandro, visiblemente incómodo, confesó que su familia había descubierto la relación y no la aprobaba. Además, estaba a punto de asumir un puesto importante en la empresa y no podía arriesgar su reputación. María, con lágrimas ardiendo en su rostro, le preguntó si todo lo que habían vivido había sido una mentira. Alejandro desvió la mirada, con una expresión que mezclaba culpa y determinación. Le dijo que no había sido mentira, pero que el amor no era suficiente para superar las barreras sociales. Cuando se dio la vuelta para marcharse, María lo tomó del brazo, su mano temblaba. Él se detuvo un instante, y sus ojos encontraron los de ella, cargados de un brillo de arrepentimiento que intentó ocultar rápidamente. Por un breve momento, parecía que podría cambiar de opinión, pero luego respiró hondo, se soltó con delicadeza y dijo, «No puedo, María. Tú mereces a alguien que pueda ofrecerte más de lo que yo puedo darte». Se marchó mientras el viento, como cómplice de la tragedia, esparcía el perfume de las flores a su alrededor, mezclándose con el sonido apagado del llanto de María. Pasaron los días, pero para María, el tiempo parecía haberse detenido. La ausencia de Alejandro dejó un vacío inmenso, como si un pedazo de su alma se hubiera perdido para siempre. Cada rincón del pueblo le recordaba a él, el camino hacia el río donde solían caminar, el árbol bajo el cual se confesaron sus sueños, incluso el aroma de las flores en la florería parecía llevar el eco de su risa. María intentaba concentrarse en su trabajo, pero las palabras de Alejandro seguían resonando en su mente. El amor no es suficiente. Aquella frase la perseguía, como una cruel confirmación de que, para él, su historia nunca había tenido un verdadero futuro. Por las noches, lloraba en silencio, abrazando la almohada mientras su corazón se desgarraba una y otra vez con los recuerdos. En el pueblo, los rumores comenzaron a correr. La gente notaba que algo en María había cambiado. Su sonrisa ya no era la misma, sus ojos, antes llenos de luz, ahora estaban opacos, cargados de una tristeza que ni siquiera intentaba disimular.
Algunos vecinos murmuraban sobre el joven elegante que había conquistado su corazón y luego desaparecido, dejando tras de sí nada más que desilusión. María, sin embargo, se negaba a mostrarse débil. Se levantaba cada mañana y continuaba con sus labores, atendiendo a los clientes con la misma dedicación de siempre, aunque cada palabra que pronunciaba parecía vacía. Era su forma de protegerse, de no permitir que los demás vieran cuánto le dolía. Mientras tanto, Alejandro regresó a la capital. Su vida parecía haber vuelto a la normalidad, pero algo en él no estaba bien. Aunque cumplía con sus deberes en la empresa y seguía participando en los eventos sociales que su familia organizaba, sentía un peso constante en el pecho. A veces, en medio de una reunión o una fiesta, recordaba la mirada de María al despedirse, el temblor en su voz al preguntarle si todo había sido una mentira. Alejandro intentaba convencerse de que había tomado la decisión correcta. Para él, María era un sueño imposible, un amor que no encajaba en el mundo al que pertenecía. Sin embargo, por las noches, cuando todo estaba en silencio, su mente volvía al pueblo, a las flores, a los paseos al atardecer. Un día, mientras estaba en su oficina revisando documentos, encontró por casualidad una pequeña flor seca entre las páginas de un libro. Era una margarita que María le había dado en uno de sus paseos, diciéndole que, aunque era sencilla, tenía una belleza que pocos sabían apreciar. Alejandro sostuvo la flor entre los dedos, y por un momento, su fachada de hombre fuerte y decidido se rompió. Un dolor profundo lo invadió, pero no se permitió llorar. Guardó la flor en su cajón y continuó trabajando, como si nada hubiera pasado. En el pueblo, María seguía luchando contra sus emociones. Aunque intentaba convencerse de que era mejor así, no podía evitar preguntarse qué hubiera pasado si Alejandro hubiera elegido quedarse a su lado. La tristeza pronto comenzó a transformarse en algo más, un fuego de determinación. No quería que su vida estuviera marcada solo por el dolor de aquel abandono. Así, María decidió que no volvería a depender de nadie más para ser feliz. Si Alejandro había renunciado a su amor por miedo o conveniencia, ella demostraría que podía salir adelante sola, sin él. María se despertó una mañana con una sensación extraña en el cuerpo, una mezcla de náuseas y mareo que no había experimentado antes. Pensó que era el cansancio acumulado de las últimas semanas, pero al pasar los días, los síntomas se intensificaron. Empezó a sentirse débil, y la fatiga la acompañaba en cada momento. Una tarde, mientras trabajaba en la florería, un mareo más fuerte la obligó a detenerse. Doña Clara, la dueña del negocio, notó que algo no estaba bien y le insistió en que fuera al médico. María, aunque reacia, aceptó. Al día siguiente, llegó al pequeño consultorio del pueblo. El doctor, un hombre amable de mediana edad, le hizo varias preguntas y decidió realizarle algunos análisis. Los resultados no tardaron en llegar, pero trajeron consigo una noticia inesperada: María estaba embarazada. La revelación la dejó en shock. Sentada frente al doctor, no podía pronunciar palabra. Su mente era un torbellino de emociones, desde la incredulidad hasta el miedo. Pensar en Alejandro, en lo que había sucedido entre ellos y en el futuro que ahora tendría que enfrentar sola, le causaba un nudo en la garganta. El doctor, al notar su estado, le habló con calma, pero también con seriedad. María, hay algo más que necesito decirte. Tu embarazo no será sencillo. Esperas 3 bebés, y eso lo complica aún más. Tienes que cuidarte mucho, porque hay riesgos tanto para ti como para ellos. 3 bebés. La noticia cayó sobre María como un relámpago. Apenas podía imaginarse siendo madre de 1, mucho menos de 3. Su mente estaba llena de preguntas: ¿cómo los mantendría? ¿Cómo enfrentaría los riesgos de salud? ¿Qué diría la gente en el pueblo? Pero, sobre todo, ¿qué haría sin Alejandro? En los días siguientes, María intentó asimilar la realidad que tenía delante. No podía permitirse el lujo de derrumbarse, aunque en su interior sentía una mezcla de angustia y soledad. Decidió no contarle a nadie sobre su embarazo, ni siquiera a doña Clara, quien la trataba casi como una hija. A medida que pasaban las semanas, los síntomas empeoraban. Las náuseas matutinas se volvieron constantes y el cansancio la obligaba a detenerse con frecuencia durante el trabajo.
A pesar de todo, María continuaba, determinada a salir adelante. Una tarde, mientras arreglaba un ramo de girasoles, sintió un dolor agudo en el vientre. Alarmada, dejó caer las flores y se llevó las manos al abdomen. Con la ayuda de doña Clara, que insistió en acompañarla, volvió al médico. Allí, el doctor le explicó que debía guardar reposo absoluto si quería evitar complicaciones. María, sin embargo, sabía que no podía darse ese lujo. Su trabajo era su única fuente de ingresos, y sin él, no tendría cómo pagar los gastos del embarazo. El estrés comenzó a afectarla. Por las noches, lloraba en silencio, pensando en los bebés que llevaba en su vientre. No los veía como una carga, sino como una bendición inesperada. Cada vez que se tocaba el abdomen, sentía una conexión profunda con ellos, como si fueran su razón para luchar. Pero el miedo a no poder protegerlos la atormentaba. En un intento desesperado, decidió escribirle a Alejandro. No para pedirle ayuda, sino para informarle sobre su situación. Con manos temblorosas, escribió una carta breve, pero llena de sinceridad. Le contó sobre los bebés y los riesgos que enfrentaba, pero también dejó claro que no esperaba nada de él. Terminó la carta con una frase que le rompió el alma al escribirla: solo quería que lo supieras. Porque, aunque no estés, siempre serán parte de ti. Cuando terminó la carta, la guardó en un sobre, pero algo dentro de ella la detuvo. ¿Realmente quería que él supiera? ¿Qué pasaría si volvía solo por obligación? Después de pensarlo durante horas, decidió no enviarla. Guardó el sobre en un cajón, sellando con él una parte de su corazón. Los meses pasaron, y aunque el embarazo de María avanzaba, las dificultades no dejaban de aumentar. Su cuerpo, frágil por la falta de descanso y el trabajo constante, comenzaba a resentirse. A pesar de las advertencias del médico, no podía permitirse dejar su empleo en la florería. Cada peso que ganaba era crucial para pagar las consultas médicas, los medicamentos y ahorrar para el nacimiento de los bebés. Una madrugada, María despertó por un fuerte dolor en la espalda. Intentó ignorarlo, pero pronto el malestar se extendió por todo su cuerpo. Con las manos temblorosas, se levantó de la cama y se dirigió a la cocina para beber un poco de agua. Mientras acariciaba su vientre, susurró: resistan, mis pequeños. Mamá está haciendo todo lo que puede para ustedes. La carga emocional tampoco la dejaba en paz. Por las noches, cuando el pueblo dormía, las lágrimas brotaban sin control. María se preguntaba constantemente si sería suficiente, si podría darles a sus hijos una vida digna. La sombra de Alejandro aparecía en sus pensamientos, no como un reproche, sino como un recuerdo doloroso de lo que alguna vez fue y ya no sería. Un día, en la florería, María colapsó mientras preparaba un arreglo floral. Doña Clara, horrorizada, llamó al médico del pueblo, quien llegó rápidamente para atenderla. Tras un chequeo exhaustivo, el diagnóstico fue claro: María necesitaba reposo inmediato o los bebés estarían en peligro. El doctor le suplicó que dejara de trabajar, pero María, con los ojos llenos de lágrimas, respondió: ¿y quién va a pagar todo esto? ¿Quién va a cuidarlo si no puedo trabajar? La realidad era implacable. Sin embargo, doña Clara, conmovida por la situación, tomó una decisión: permitir que María siguiera trabajando, pero únicamente en tareas ligeras y asegurándose de que descansara lo más posible. Aunque no solucionaba todos sus problemas, este gesto fue un pequeño alivio para ella. A medida que el embarazo avanzaba, las dificultades parecían multiplicarse. El dinero nunca alcanzaba, y la comida en su mesa a menudo era escasa. María comenzó a vender pequeñas artesanías hechas con flores secas, una habilidad que había aprendido años atrás, para ganar un poco más de dinero. Pasaba horas en las noches elaborándolas, a pesar del cansancio que sentía. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa, María se detuvo frente a una tienda de ropa infantil. En el escaparate había pequeños trajes y mantas suaves, y por un momento, permitió que la esperanza llenara su corazón. Imaginó a sus bebés vestidos con aquellas prendas, sonriendo en sus brazos. Pero al ver el precio, sintió un nudo en el estómago. Sus ahorros no alcanzaban para nada de eso. A pesar de todo, María se negaba a rendirse.
Empezó a buscar trabajos extra, como limpiar casas o lavar ropa para algunas familias del pueblo. Aunque estas tareas le exigían más de lo que su cuerpo podía soportar, lo hacía con una determinación que parecía inquebrantable. Una noche, después de un día particularmente agotador, María se sentó en la pequeña mesa de su cocina. Frente a ella, había un trozo de pan duro y una taza de té frío, lo único que podía permitirse. Mientras comía en silencio, sintió los movimientos de los bebés en su vientre. Una sonrisa débil cruzó su rostro, y por un momento, toda la carga pareció desvanecerse. «Ustedes son mi fuerza», dijo en voz baja, acariciando su vientre. «Todo esto es por ustedes, y sé que vamos a salir adelante. De alguna manera, lo haremos». Aunque su cuerpo estaba al límite y sus recursos eran escasos, el amor que sentía por sus hijos no dejaba de crecer. Para María, ellos no eran solo una responsabilidad, sino su razón para seguir luchando, su esperanza en medio de la adversidad. Una mañana lluviosa, María se despertó con un dolor más intenso de lo habitual. El embarazo ya estaba avanzado, y cada movimiento era una lucha. Aún así, se levantó y se preparó para ir a la florería. El aire frío entraba por las ventanas de su pequeña casa, pero no había tiempo para preocuparse por su incomodidad. Las cuentas seguían acumulándose y María sabía que debía seguir adelante, aunque su cuerpo rogara por descanso. Al llegar al trabajo, notó algo diferente. Un elegante automóvil negro estaba estacionado frente a la florería, un vehículo que claramente no pertenecía a ningún habitante del pueblo. Dentro de la tienda, una mujer mayor, vestida con ropa fina y un aire de autoridad, examinaba los arreglos florales con una mirada crítica. Doña Clara, emocionada, se acercó a María y le susurró: «Esa es doña Isabel, una clienta muy importante. Tiene varias propiedades en la región y es conocida por su generosidad, pero también por ser muy exigente». María, a pesar de su agotamiento, enderezó la espalda y se preparó para atender a la mujer. Doña Isabel, al verla, la observó con detenimiento. Había algo en María que captó su atención, quizás su expresión cansada pero llena de determinación, o tal vez el brillo en sus ojos que no se apagaba a pesar de las dificultades. La mujer preguntó por un arreglo específico, y María, con la experiencia que había acumulado, comenzó a explicarle las opciones y a sugerir combinaciones. Mientras hablaban, doña Isabel notó que María acariciaba su vientre de vez en cuando, como si buscara calmar a los bebés que llevaba dentro. No dijo nada al respecto en ese momento, pero cuando finalizó la compra, le dejó una propina mucho más generosa de lo esperado. «Tómalo, muchacha. Se ve que lo necesitas más que yo», dijo con voz firme pero cálida. María, sorprendida, intentó rechazar el dinero, pero doña Isabel insistió. «No es caridad, es gratitud por tu dedicación. Además, nunca sabes cuándo alguien puede necesitar una ayuda inesperada». Esa misma tarde, mientras María regresaba a casa, la lluvia comenzó a caer con fuerza. Se refugió bajo el tejado de una tienda abandonada, sintiendo el peso del cansancio en sus hombros. Allí, inesperadamente, volvió a encontrarse con doña Isabel, quien bajaba del auto que había estacionado cerca. La mujer, al verla empapada y con los ojos apagados por la fatiga, no pudo ignorar su situación. «¿Dónde vives, niña?», preguntó doña Isabel con curiosidad. María, dudosa, le indicó la dirección de su casa. La mujer asintió y, con un gesto autoritario, le pidió que subiera al auto. Aunque al principio María se resistió, la calidez en la mirada de doña Isabel la convenció. Al llegar a la humilde casa de María, doña Isabel quedó impactada. La vivienda era pequeña y modesta, apenas suficiente para protegerla de la lluvia y el frío. Dentro, había pocas pertenencias, una mesa desgastada, un par de sillas y una cama vieja. Las paredes estaban desnudas, salvo por un calendario y un dibujo infantil que María había hecho para decorar. «¿Cómo piensas criar a 3 bebés en estas condiciones?», preguntó doña Isabel, más como una reflexión que como un juicio. María bajó la mirada, sintiendo una mezcla de vergüenza y frustración. «Haré lo que sea necesario. Ellos son mi vida. No necesito lujos, solo fuerza para seguir adelante». Las palabras de María tocaron algo profundo en doña Isabel,
quien había perdido a su única hija años atrás en circunstancias trágicas. Ver a María, tan joven y vulnerable pero tan decidida, despertó en ella una empatía que no había sentido en mucho tiempo. «Te voy a ayudar, niña», declaró doña Isabel con determinación. María la miró con incredulidad, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. «Esto no es caridad. Es una inversión en alguien que tiene el corazón para enfrentar cualquier tormenta. Tú harás que esta ayuda valga la pena». En los días que siguieron, doña Isabel cumplió su palabra. Envió alimentos, ropa y mantas a la casa de María, asegurándose de que no le faltara lo básico. También le ofreció pagar los gastos médicos para garantizar que los bebés nacieran sanos. María, aunque agradecida, seguía sintiendo una mezcla de orgullo y miedo de depender de alguien más. Doña Isabel, sin embargo, no la dejó caer en la autocompasión. «María, el mundo no se trata solo de sobrevivir. También hay que aceptar ayuda cuando viene de un lugar genuino. Si quieres luchar por tus hijos, debes estar fuerte y para eso necesitas apoyo». En la capital, Alejandro llevaba una vida que, a ojos de todos, parecía perfecta. Confiado en su posición en la empresa familiar y comprometido con Sofía, una mujer hermosa y ambiciosa, tenía todo lo que se suponía debía desear. Sin embargo, algo dentro de él lo carcomía lentamente. Las risas forzadas, las conversaciones superficiales y los interminables eventos sociales no llenaban el vacío que sentía en el pecho. Sofía, aunque encantadora en público, era calculadora y fría en privado. Cada decisión que tomaba estaba orientada a fortalecer su posición en la sociedad y Alejandro lo sabía. Había momentos en los que miraba sus gestos ensayados, su sonrisa perfecta, y no podía evitar compararla con María. Recordaba la calidez en la voz de María, su manera sencilla pero apasionada de hablar sobre la vida y, sobre todo, la sinceridad de su amor. Una tarde, mientras revisaba contratos en su oficina, encontró la margarita seca que había guardado tiempo atrás. El simple objeto lo transportó al pueblo, a los días en los que caminaban juntos por los campos llenos de flores. Cerró los ojos y, por un instante, casi pudo escuchar la risa de María, como si el pasado estuviera llamándolo desde lejos. Esa noche, en una cena con socios de la familia, Alejandro apenas prestaba atención a las conversaciones. Sofía, como siempre, dominaba la atención de todos, hablando sobre sus planes para una gala benéfica. De repente, uno de los socios comentó: «Alejandro, debes estar orgulloso de tu prometida. Tiene una visión increíble para el futuro de la empresa». Las palabras resonaron en su mente. Visión para el futuro. Alejandro, por primera vez, se permitió cuestionar lo que realmente quería para su propio futuro. ¿Era esta la vida que había imaginado? ¿Un matrimonio basado en conveniencias, sin amor ni autenticidad? Mientras sus pensamientos lo abrumaban, Sofía le dio un codazo suave y le susurró: «Sonríe, cariño. La gente está mirando». La superficialidad de ese gesto lo golpeó con fuerza. Después de la cena, mientras volvían a casa en el auto, Alejandro intentó iniciar una conversación seria. «Sofía, ¿alguna vez has pensado en lo que realmente significa ser feliz? No solo tener éxito o poder, sino sentir que tu vida tiene un propósito». Sofía lo miró con desconcierto, como si hablara un idioma que no entendía. «Alejandro, no entiendo por qué haces esas preguntas. Tenemos todo lo que cualquier persona podría desear. ¿Para qué cuestionar eso?». Esa respuesta, tan vacía, dejó a Alejandro en silencio. En su mente, la imagen de María seguía reapareciendo, como una sombra que no podía ignorar. Unos días después, mientras caminaba por el parque cercano a su casa, Alejandro pasó junto a una madre joven que jugaba con su hijo pequeño. La risa del niño y la expresión amorosa de la mujer lo detuvieron en seco. De repente, sintió una punzada de nostalgia y culpa. Se preguntó si María también habría tenido hijos. La idea lo inquietó, pero la descartó rápidamente, convenciéndose de que ella seguramente habría seguido adelante, encontrando a alguien mejor que él. Sin embargo, esa noche, un sueño lo atormentó. En su mente, veía a María cargando a un bebé, su mirada llena de tristeza mientras él se alejaba sin mirar atrás.
Al despertar, sintió un sudor frío cubriéndolo. El sueño no era solo un reflejo de su subconsciente, era un recordatorio de que había dejado algo precioso atrás, algo que quizás nunca podría recuperar. La lucha interna de Alejandro se intensificó. Durante las reuniones en la empresa, su atención se dispersaba y sus decisiones comenzaban a ser cuestionadas por su padre, quien no toleraba ninguna muestra de debilidad. Alejandro, debes enfocarte. Un hombre en tu posición no puede permitirse distracciones, le dijo con tono severo. Pero Alejandro no podía evitarlo. Las sombras del pasado lo perseguían, y cada vez era más evidente que, aunque había intentado enterrarlas, nunca habían desaparecido por completo. El día del esperado matrimonio entre Alejandro y Sofía llegó con todo el esplendor que la sociedad de la capital podía ofrecer. La catedral, adornada con flores blancas y doradas, brillaba bajo el sol del mediodía. Los invitados llegaban en autos lujosos, vestidos con trajes elegantes y joyas que reflejaban su estatus. Todo parecía perfecto, un espectáculo diseñado para impresionar y reforzar el poder de ambas familias. Sofía, vestida con un impecable vestido de encaje, caminaba de un lado a otro en una habitación privada dentro de la iglesia, supervisando los últimos detalles. Su sonrisa era radiante, pero sus palabras eran afiladas con quienes no cumplían con sus exigencias. Este día tiene que ser perfecto, repetía, mientras su madre y varias asistentes ajustaban su velo. Por otro lado, Alejandro, vestido con un impecable traje negro, se encontraba en el altar, rodeado de sus padrinos. Sin embargo, su mirada estaba perdida. Apenas escuchaba los comentarios de sus amigos, que le daban palmaditas en la espalda y le hacían bromas sobre su nueva vida como hombre casado. Alejandro, en silencio, miraba el techo de la catedral, preguntándose si realmente estaba a punto de tomar la decisión correcta. Mientras tanto, en las afueras de la iglesia, María caminaba lentamente por la acera, acompañada de sus 3 hijos. Los pequeños, vestidos con ropa sencilla pero limpia, sostenían con firmeza las manos de su madre. Ella, vestida con un discreto vestido azul claro, parecía tranquila, pero su corazón latía con fuerza. El coraje que había reunido para llegar hasta allí era inmenso. Doña Isabel, quien la había ayudado a planear este momento, la esperaba cerca de la entrada lateral de la iglesia. ¿Estás segura de esto, niña?, preguntó con tono serio pero comprensivo. María asintió, apretando las manos de sus hijos. Es lo correcto, doña Isabel. Él debe saberlo. Ya no tengo miedo. Dentro de la iglesia, la ceremonia había comenzado. Los invitados ocupaban los bancos y el sacerdote recitaba las palabras solemnes que darían inicio al matrimonio. Alejandro, aunque intentaba concentrarse, no podía evitar sentir un peso en el pecho. Algo no estaba bien, y esa sensación no lo dejaba en paz. De repente, las grandes puertas de la catedral se abrieron con un sonido ensordecedor. Todos los presentes giraron la cabeza, sorprendidos por la interrupción. Allí estaba María, de pie con sus 3 hijos a su lado, mirando directamente a Alejandro. La conmoción fue inmediata. Los murmullos llenaron el aire, y Sofía, con el rostro descompuesto, miró a Alejandro, exigiendo una explicación con la mirada. Él, por su parte, quedó paralizado, incapaz de moverse o hablar. María avanzó lentamente por el pasillo central, mientras las miradas de los invitados se posaban en ella y en los niños. Su voz, aunque temblorosa, resonó con claridad en la catedral. Perdón por interrumpir, pero no podía quedarme callada más tiempo. Alejandro, antes de que prometas tu vida a otra persona, hay algo que debes saber. Estos son tus hijos. El silencio que siguió fue abrumador. Alejandro, incrédulo, miró a los niños y luego a María. Su mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Los 3 pequeños lo miraban con curiosidad, sin comprender del todo la magnitud del momento. Sofía, furiosa, rompió el silencio. ¿Qué significa esto, Alejandro? ¿Quién es esta mujer? ¿Es cierto lo que dice? Su voz era un grito de rabia, pero también de humillación. Alejandro, aún aturdido, se acercó lentamente a María. ¿Es verdad? Ellos son míos.
Sus palabras apenas eran un susurro, pero su expresión mostraba una mezcla de culpa, miedo y arrepentimiento. María, con lágrimas en los ojos, asintió. Te lo habría dicho antes, pero tú me dejaste, Alejandro. Me dijiste que nuestro amor no era suficiente, que yo no era suficiente. Pero ellos son fruto de ese amor que tú abandonaste. La tensión en la iglesia era palpable. Algunos invitados murmuraban entre ellos, otros miraban a Sofía, esperando su reacción. Ella, completamente furiosa, lanzó el ramo al suelo y gritó, «Esto es inaceptable. Este matrimonio no se llevará a cabo». Alejandro, sintiendo el peso de sus decisiones, miró a Sofía y luego a María. Por primera vez en años, comprendió el daño que había causado. La superficialidad de su relación con Sofía se hizo evidente, y la profundidad de lo que había perdido con María lo golpeó con fuerza. María, dijo finalmente, con la voz quebrada, no hay palabras que puedan justificar lo que hice. Pero dime, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Cómo puedo arreglar esto? María, con dignidad, respondió, esto no se trata de ti, Alejandro. Se trata de ellos. No vine a buscar tu ayuda, solo vine a decirte la verdad. Ellos tienen derecho a saber quién eres, y tú tienes la responsabilidad de decidir qué tipo de hombre quieres ser para ellos. La catedral, que momentos antes estaba llena de murmullos y expectativa por la ceremonia, ahora era un caos controlado por las emociones desbordadas. Sofía salió de inmediato, arrojando el velo al suelo con un grito de rabia. Los invitados, entre atónitos y escandalizados, murmuraban entre sí mientras algunos trataban de seguirla para calmarla. Sin embargo, Alejandro permanecía inmóvil frente a María y a los niños, como si todo el ruido a su alrededor se hubiera desvanecido. Uno de los niños, el más pequeño, seguía sosteniendo el dibujo que le había mostrado a Alejandro. Era una figura torpe de una familia, 3 niños, una mujer con cabello largo y un hombre con una sonrisa. «Tú eres mi papá», repitió con su voz dulce y curiosa, sin comprender la intensidad del momento. Alejandro se agachó lentamente para estar a la altura del niño. Miró el dibujo y luego al pequeño, que lo observaba con ojos grandes y llenos de inocencia. Su voz tembló al responder, «Sí, soy tu papá». Las palabras salieron como un susurro, pero para María fueron como un rayo que iluminó las sombras de los años que había pasado sola. Aunque había esperado este momento, verlo frente a sus hijos era más abrumador de lo que imaginaba. María dio un paso adelante, tomando la mano del niño, y habló con firmeza, «Ellos han crecido sin ti, Alejandro. Todo lo que tienen, cada risa, cada lágrima, cada noche de fiebre que enfrenté sola, ha sido sin tu apoyo. No estoy aquí para reclamar nada, pero ellos merecen la verdad, aunque llegue tarde». Alejandro se levantó, todavía con la mirada perdida. En ese momento, otro de los niños, un poco más alto, se acercó y tomó la mano de su hermano pequeño. «¿Por qué no estabas con nosotros antes?», preguntó con voz seria, pero con una inocencia que atravesó el corazón de Alejandro como una daga. Antes de que pudiera responder, doña Isabel, que había permanecido en silencio al fondo de la iglesia, avanzó con decisión. Su presencia imponente y elegante parecía calmar a los presentes. «Este no es el lugar para estas conversaciones», dijo con firmeza pero con gentileza. «Llevemos esto a un lugar privado. Ya hay demasiados ojos y bocas aquí». María asintió, agradeciendo silenciosamente la intervención. Alejandro, sintiendo el peso de las miradas de todos, estuvo de acuerdo. Minutos después, se encontraron en una pequeña sala adjunta a la iglesia. Allí, por primera vez, María y Alejandro estuvieron frente a frente, sin la barrera del pasado y sin la presencia de Sofía o de los juicios de la sociedad. Los niños se sentaron en un rincón, entretenidos con un par de hojas y lápices que doña Isabel, siempre previsora, había traído consigo. María respiró hondo antes de hablar, sus palabras llenas de la fuerza que había cultivado durante años de lucha. «No espero que entiendas todo lo que he pasado, Alejandro. Pero ellos tienen derecho a conocerte, y tú tienes la oportunidad de hacer algo por ellos, aunque sea ahora». Alejandro la miró, y por primera vez desde que todo comenzó, dejó caer la fachada de hombre fuerte y seguro. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras decía,
María, no hay palabras que puedan describir lo que siento en este momento. He sido un cobarde. Te dejé cuando más me necesitabas. Y ahora, veo el resultado de mis decisiones. María, aunque conmovida por sus palabras, no dejó que su corazón se ablandara por completo. Lo que importa no es lo que sientes, Alejandro. Es lo que estás dispuesto a hacer. Estas lágrimas no van a alimentar a nuestros hijos ni van a borrar los años que estuvieron sin su padre. El silencio que siguió fue pesado pero necesario. Alejandro asintió, aceptando las verdades que ella le decía. Se giró hacia los niños y, con una voz más firme, les dijo, no tengo excusas, pero quiero que sepan que, si me dejan, quiero estar en sus vidas. Quiero conocerlos, aprender de ustedes y ser alguien en quien puedan confiar. Los niños, todavía demasiado pequeños para comprender toda la magnitud de las palabras de su padre, lo miraron con curiosidad. Fue el mayor quien habló primero. ¿De verdad vas a quedarte esta vez? Mamá siempre dice que no prometamos cosas que no podemos cumplir. Alejandro sintió un nudo en la garganta, pero respondió con honestidad, no puedo prometerte que todo será fácil, pero sí puedo prometerte que voy a intentarlo con todo mi corazón. Doña Isabel, que había permanecido cerca, rompió el silencio con una sonrisa cálida. Este es solo el primer paso, Alejandro. Pero si realmente quieres demostrarles que has cambiado, las acciones valen más que las palabras. Y tú, María, mereces un poco de paz después de todo lo que has soportado sola. La salida de la catedral fue silenciosa pero cargada de tensión. Doña Isabel llevó a María y a los niños a su coche, mientras Alejandro permanecía de pie en la entrada, observándolos irse con el corazón lleno de emociones encontradas. Los invitados seguían murmurando, algunos con expresiones de juicio y otros de compasión. Sofía había desaparecido de la escena, pero Alejandro sabía que enfrentarla sería inevitable. En el trayecto hacia la casa de María, el ambiente en el coche era tranquilo. Los niños, ajenos a la magnitud del evento, jugaban con los dibujos que habían hecho durante la conversación. Doña Isabel miró a María de reojo y le dijo con suavidad, fuiste valiente, niña. Pero ahora vienen días complicados. Alejandro querrá demostrar que está dispuesto a cambiar, pero será tu decisión cómo manejar esta nueva etapa. María, mirando por la ventana, respondió con serenidad, no lo hice por mí, doña Isabel. Lo hice por ellos. Tienen derecho a conocer a su padre, aunque no sé si él está listo para hacerlo. Al llegar a casa, María agradeció a doña Isabel por todo su apoyo. Los niños entraron emocionados, aún llenos de energía después del intenso día. María, sin embargo, se sentía agotada. Mientras preparaba algo sencillo de comer para los pequeños, su mente seguía reviviendo la escena en la iglesia, especialmente el momento en que Alejandro admitió su culpa. Esa noche, mientras los niños dormían, María se sentó en su pequeña mesa de madera con una taza de té en las manos. El silencio de la casa era reconfortante, pero sus pensamientos no la dejaban descansar. La verdad ya había salido a la luz, pero ahora venían las preguntas más difíciles. ¿Podría confiar en Alejandro? ¿Sería capaz de cumplir con sus responsabilidades como padre? Por otro lado, en la mansión de los Robles, la familia de Alejandro también enfrentaba una tormenta. Sofía, furiosa y humillada, había regresado al lugar, exigiendo hablar con los padres de Alejandro. «Esto es una desgracia», gritó, con lágrimas de rabia en los ojos. «Su hijo ha arruinado mi reputación. ¿Cómo esperan que continuemos con esta farsa?» El padre de Alejandro, don Fernando, un hombre rígido y acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, escuchó con paciencia antes de responder, «Sofía, esto es lamentable, pero debemos manejarlo con discreción. Alejandro tomará responsabilidad de sus actos. Sin embargo, no significa que todo esté perdido entre ustedes». Sofía lo miró incrédula. ¿Responsabilidad? ¿Ahora se supone que debo compartir mi vida con un hombre que tiene hijos con otra mujer? Esto es inaceptable. En ese momento, Alejandro entró en la sala, con el rostro sombrío pero decidido. «Sofía, esto no es algo que tú o mi familia puedan manejar. Esta es mi vida, y yo seré quien tome las decisiones a partir de ahora.
Don Fernando, sorprendido por la firmeza en el tono de su hijo, lo miró con desaprobación. Alejandro, tus decisiones afectan a toda la familia. Esto no se trata solo de ti. Esa mujer y esos niños no tienen cabida en nuestra vida. Alejandro, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza, replicó, María no es solo esa mujer, y los niños son mis hijos. No voy a ignorar lo que pasó ni a esconderme detrás de la reputación familiar. Ya lo hice una vez, y no volveré a cometer el mismo error. Sofía, al darse cuenta de que Alejandro no iba a retroceder, se levantó con dignidad. Esto es el final para nosotros, Alejandro. No voy a ser parte de tu desastre personal. Sin decir más, salió de la mansión, dejando un ambiente tenso tras su partida. Esa misma noche, Alejandro tomó una decisión importante. Llamó a doña Isabel, sabiendo que era la persona en quien María más confiaba, y le pidió su ayuda para organizar un encuentro con ella y los niños. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero demostrarles que estoy dispuesto a ser un mejor hombre, dijo con sinceridad. Doña Isabel, aunque cautelosa, aceptó ayudarlo. Al día siguiente, visitó a María para informarle de la petición de Alejandro. María, aunque escéptica, decidió aceptar. No es por él, es por los niños. Ellos merecen saber si pueden confiar en su padre. El encuentro se llevó a cabo en un pequeño parque del pueblo. Alejandro llegó con ropa sencilla, lejos de las apariencias sofisticadas a las que estaba acostumbrado. Cuando vio a los niños jugar en los columpios, sintió un nudo en la garganta. María lo observaba desde una distancia prudente, evaluando cada uno de sus movimientos. Alejandro se acercó a los pequeños con una pelota en las manos. ¿Les gustaría jugar un rato?, preguntó con una sonrisa tímida. Los niños lo miraron con curiosidad antes de aceptar. Pasaron la tarde jugando, riendo y conociéndose, mientras María y doña Isabel observaban desde una banca cercana. Es un primer paso, dijo doña Isabel, colocando una mano en el hombro de María. Pero recuerda, el cambio verdadero lleva tiempo. María asintió, sintiendo una mezcla de esperanza y cautela. Aunque el camino por delante era incierto, en ese momento decidió dar una oportunidad, no por Alejandro, sino por sus hijos, quienes merecían tener la oportunidad de construir un vínculo con su padre. Los días posteriores al encuentro en el parque fueron una mezcla de esperanza y cautela para María. Aunque Alejandro había mostrado un sincero interés en conocer a sus hijos, ella no podía olvidar los años de ausencia y las noches en las que había llorado en silencio, luchando sola para salir adelante. No bastaba con que él se presentara, necesitaba demostrar con acciones que estaba dispuesto a ser un verdadero padre. Por su parte, Alejandro sentía que había despertado de un largo sueño. Pasar tiempo con los niños le había mostrado algo que no sabía que buscaba, una conexión genuina, sin máscaras ni expectativas sociales. Cada sonrisa, cada pregunta curiosa, lo hacía cuestionarse aún más cómo había permitido que su orgullo y sus miedos lo alejaran de algo tan valioso. Una tarde, Alejandro apareció frente a la modesta casa de María con una caja llena de libros y juguetes para los niños. Ella lo recibió en la puerta, cruzando los brazos y con una expresión seria. ¿Qué haces aquí?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Quiero hablar contigo, respondió Alejandro con voz tranquila. Y quiero que me des la oportunidad de pasar más tiempo con ellos. Sé que no puedo recuperar el tiempo perdido, pero quiero intentar ser parte de sus vidas. María lo dejó entrar, aunque mantuvo su distancia emocional. Mientras los niños jugaban con entusiasmo con los nuevos juguetes, ella y Alejandro se sentaron en la pequeña mesa de la cocina. No me basta con palabras, Alejandro. He aprendido, a base de golpes, que las palabras pueden ser vacías. ¿Qué planeas hacer realmente por ellos? Él tomó un sorbo del té que ella había servido y asintió. Tienes razón. Las palabras no son suficientes. Por eso, quiero empezar ayudándote con todo lo que necesiten. Médicos, escuela, un hogar más seguro, lo que sea necesario. María lo miró con cautela. Ellos no necesitan un proveedor, Alejandro. Necesitan un padre. Alguien que esté ahí para ellos, no solo con dinero, sino con su tiempo, con su cariño.
Si estás aquí solo por culpa o porque sientes que debes hacerlo, no va a funcionar. Alejandro se quedó en silencio por un momento, mirando sus manos antes de levantar la mirada hacia María. No estoy aquí por culpa. Estoy aquí porque los amo, aunque apenas estoy aprendiendo lo que eso significa. Y porque quiero enmendar mis errores contigo. Sé que no me necesitas, María, pero ellos sí. Y haré lo que sea para estar a la altura. Antes de que María pudiera responder, el más pequeño de los niños apareció en la cocina, sosteniendo un libro infantil que Alejandro había traído. ¿Me lo lees?, preguntó con una sonrisa llena de inocencia. Alejandro miró al niño y luego a María, buscando su aprobación. Ella suspiró, asintiendo con la cabeza. Está bien. Pero recuerda, Alejandro, esto no es un juego. Ellos te van a querer, y si te vuelves a ir, les romperás el corazón. Con cuidado, Alejandro levantó al pequeño en brazos y se sentó en una silla junto a los otros niños. Mientras leía el libro, su voz, aunque insegura al principio, se llenó de calidez. Los niños se acurrucaron a su lado, escuchando atentamente, y María, desde la cocina, observó la escena con sentimientos encontrados. Era la primera vez que veía a Alejandro en un rol paternal, y aunque todavía tenía dudas, algo en su corazón comenzó a suavizarse. Días después, Alejandro tomó un paso más significativo, pidió a doña Isabel que lo ayudara a conseguir un trabajo en el pueblo. Aunque no necesitaba el dinero, quería demostrarle a María que estaba dispuesto a cambiar, no solo con palabras, sino con acciones. Consiguió un empleo en una pequeña empresa local, ayudando a organizar la logística de las entregas de productos agrícolas. Para Alejandro, acostumbrado a los lujos y comodidades de la ciudad, era un cambio radical, pero lo aceptó con humildad. María, al enterarse de esto, quedó sorprendida. Cuando Alejandro llegó una tarde, con las manos manchadas de tierra y un cansancio que no trató de esconder, ella lo recibió en la puerta. ¿Esto es parte de tu plan para impresionarme?, preguntó, con una mezcla de ironía y curiosidad. Alejandro sonrió, limpiándose las manos con un pañuelo. No estoy aquí para impresionarte, María. Estoy aquí porque quiero demostrarte que puedo ser el hombre que nuestros hijos necesitan. Esa noche, mientras los niños dormían, Alejandro y María se sentaron en el porche. Bajo un cielo estrellado, hablaron por primera vez de lo que había pasado entre ellos. Alejandro confesó sus miedos, su egoísmo y cómo había permitido que las expectativas de su familia lo alejaran de lo que realmente importaba. María, aunque todavía herida, comenzó a abrir su corazón, compartiendo los momentos más difíciles que había enfrentado sola. Los niños son lo mejor que me ha pasado, dijo ella con voz suave. Pero hay días en los que no sé cómo lo hice. Estuve tan cerca de rendirme tantas veces, pero nunca lo hice porque sabía que ellos me necesitaban. Alejandro tomó su mano con delicadeza. Quiero que sepas que ya no estás sola, María. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo ser parte del futuro. El silencio que siguió fue cargado de emociones, pero también de esperanza. María no respondió de inmediato, pero en su mirada había un destello de confianza, una pequeña chispa que indicaba que tal vez, solo tal vez, podría creer en él nuevamente. Las semanas siguientes estuvieron llenas de pequeños pero significativos cambios en la vida de María y sus hijos. Alejandro, decidido a ganarse un lugar en sus corazones, cumplía cada promesa que hacía, demostrando con acciones lo que las palabras no podían expresar. Por las mañanas, antes de ir a su nuevo trabajo, pasaba por la casa de María para ver a los niños. A menudo llegaba con frutas frescas o pan que compraba en el mercado, un gesto simple pero sincero. Los niños lo esperaban con entusiasmo, especialmente el menor, que había desarrollado un apego especial hacia él. Una mañana, mientras desayunaban juntos, el hijo mayor, un niño reservado pero muy observador, lo miró fijamente. ¿Vas a venir siempre o solo es por un rato?, preguntó, rompiendo el ambiente cálido con su seriedad. Alejandro dejó la taza de café en la mesa y lo miró directamente a los ojos. Voy a venir siempre, si tú y tus hermanos me lo permiten. No quiero ser alguien que entra y sale de sus vidas. Quiero estar aquí para ustedes, siempre. El niño, todavía desconfiado, no respondió de inmediato,
pero asintió lentamente. María, que estaba lavando los platos, escuchó la conversación en silencio. Aunque no lo decía, cada vez que Alejandro daba un paso para acercarse a sus hijos, una pequeña parte de sus dudas comenzaba a desvanecerse. El compromiso de Alejandro no solo se reflejaba en sus acciones con los niños. También dedicaba tiempo a ayudar a María en lo que podía. Algunas tardes, después de su trabajo, llegaba con herramientas para reparar cosas en la casa. Cambió la puerta trasera, que llevaba años sin cerrar bien, y arregló una fuga en el techo que siempre causaba problemas durante las lluvias. Un día, mientras Alejandro reparaba un viejo columpio en el patio trasero, María salió al porche con una jarra de limonada. Se sentó en silencio a observarlo trabajar, viendo cómo los niños lo rodeaban, curiosos por lo que hacía. Cuando terminó, el más pequeño se subió al columpio con una risa de emoción mientras Alejandro lo empujaba suavemente. «Estás aprendiendo rápido», dijo María desde el porche, con una ligera sonrisa en los labios. Alejandro se giró hacia ella, con el rostro lleno de sudor pero una expresión de satisfacción. Aprender no es tan difícil cuando tienes una buena razón para hacerlo. Esa noche, después de que los niños se acostaran, María y Alejandro volvieron a sentarse en el porche, un ritual que ambos empezaban a disfrutar. Bajo el cielo estrellado, las conversaciones entre ellos se volvían cada vez más profundas. «¿Por qué nunca volviste, Alejandro?» «No solo por los niños, por mí», preguntó María de repente, su voz llena de una mezcla de curiosidad y dolor. Alejandro bajó la mirada, tomando un momento para responder. «Porque era un cobarde. Tenía miedo de todo lo que significabas para mí. Tú eras real, María, y yo estaba atrapado en un mundo de apariencias. No quería enfrentar lo que significaba amarte porque sabía que cambiaría todo lo que conocía». María asintió, aunque sus palabras no aliviaban del todo el peso de su corazón. «¿Y ahora, qué cambió?» «Ellos», dijo Alejandro, señalando hacia la casa donde dormían los niños. «Ellos cambiaron todo. Cuando los vi, cuando entendí lo que me había perdido, me di cuenta de que no podía seguir viviendo en esa mentira. Quiero ser mejor, por ellos, pero también por mí mismo». El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de una comprensión tácita. María sabía que Alejandro estaba sinceramente arrepentido, pero su corazón todavía necesitaba tiempo para sanar. Días después, Alejandro organizó una pequeña salida al campo para los niños. Llevó una cometa que había comprado en el mercado, emocionado por enseñarles a volarla. En un día soleado, con el viento soplando suavemente, los cuatro se divirtieron como si fueran una familia que siempre había estado unida. María observaba desde una manta que había extendido en la hierba, sintiendo algo que no había experimentado en mucho tiempo: paz. Por primera vez, permitió que una pequeña esperanza creciera dentro de ella. Tal vez, solo tal vez, Alejandro estaba listo para ser el hombre que sus hijos necesitaban. Las semanas transcurrían con una nueva rutina en la vida de María y sus hijos. Alejandro, cada vez más presente, había comenzado a formar un vínculo genuino con los pequeños. Sus visitas eran constantes, llenas de juegos, risas y momentos de complicidad. Los niños lo esperaban cada tarde con entusiasmo, y poco a poco, incluso el mayor, quien inicialmente era más reservado, comenzaba a abrirse. Una tarde, mientras Alejandro enseñaba a los niños a hacer una cometa desde cero en el patio trasero, María lo observaba desde la ventana de la cocina. Verlo tan involucrado con sus hijos despertaba emociones encontradas en su corazón. Aunque comenzaba a confiar en él, no podía ignorar las heridas del pasado, los años en los que había enfrentado todo sola. Esa noche, mientras Alejandro ayudaba a los niños a lavarse los dientes antes de acostarse, María decidió preparar algo especial. Cocinó un guiso sencillo pero delicioso, recordando que era uno de los platillos favoritos de Alejandro cuando solían estar juntos. Cuando los niños finalmente se durmieron, lo llamó a la mesa. «Es tarde, no tenías que cocinar para mí», dijo Alejandro con una sonrisa al sentarse. «No lo hice por ti. Lo hice por mí», respondió María, aunque la suavidad en su tono revelaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Comieron en silencio al principio, pero poco a poco, las palabras comenzaron a fluir.
Hablaron sobre los niños, sobre sus pequeños logros y las cosas que les emocionaban. Alejandro compartió cómo el menor lo había sorprendido con una pregunta sobre aviones y cómo el mayor lo había desafiado en un juego de damas. María escuchaba con atención, sintiendo que algo estaba cambiando entre ellos. Me sorprende cuánto los conoces ya, dijo finalmente, mirando su plato. Alejandro dejó los cubiertos a un lado y la miró directamente. Es porque quiero conocerlos. Quiero ser parte de su mundo. Pero también quiero ser parte del tuyo, María. Ella lo miró, y en sus ojos había una mezcla de dolor y esperanza. Alejandro, no sé si puedo volver a confiar en ti completamente. Lo que pasó entre nosotros, todavía duele. Y no quiero que mis hijos sufran si decides irte otra vez. Alejandro asintió, entendiendo la profundidad de sus palabras. No puedo cambiar el pasado, María. Pero estoy aquí ahora, y no pienso irme. No espero que me creas de inmediato, pero estoy dispuesto a demostrarlo cada día. El momento fue interrumpido por un suave golpeteo en la puerta. María, extrañada, se levantó para abrir. En el umbral estaba Sofía, su elegancia impecable en contraste con la frialdad en sus ojos. Así que aquí es donde te escondes, Alejandro, dijo con voz afilada, sin siquiera mirar a María. Alejandro se levantó rápidamente, sorprendido por su presencia. Sofía, ¿qué haces aquí? He venido a hablar contigo. Esto no puede seguir así. ¿Crees que puedes simplemente desaparecer de mi vida y meterte en esta fantasía de pueblo como si nada hubiera pasado? María, sintiendo la tensión, se mantuvo firme. Si vienes a discutir, no lo harás en mi casa. Aquí solo viven mis hijos y yo. ¿Respetas eso o te vas? Sofía la miró con desprecio, pero no respondió. En cambio, dirigió su atención de nuevo a Alejandro. Tu familia está preocupada. Has renunciado a todo lo que construiste por esto. Alejandro, con una firmeza que nunca había mostrado antes, respondió, no renuncié a nada, Sofía. Elegí lo que realmente importa. Y si no puedes entenderlo, es tu problema, no el mío. Sofía soltó una risa sarcástica. Muy bien, Alejandro. Pero recuerda esto, tu pasado no se borra, y tarde o temprano, tendrás que enfrentarlo. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Alejandro y a María en silencio. Después de cerrar la puerta, Alejandro suspiró y miró a María. Siento que hayas tenido que presenciar eso. María, cruzando los brazos, respondió, lo que importa no es ella, Alejandro. Lo que importa es cómo decides manejar lo que viene. Esa noche, Alejandro decidió quedarse hasta que María se sintiera tranquila. Mientras la casa se llenaba del sonido suave de los niños durmiendo, él la acompañó en el porche, compartiendo el silencio bajo las estrellas. Voy a enfrentar todo lo que sea necesario, dijo finalmente. Por ti, por ellos, y por mí mismo. Estoy listo para lo que venga. María, aunque todavía cautelosa, empezó a creer que, tal vez, Alejandro hablaba con el corazón. Las tensiones generadas por la inesperada visita de Sofía no desaparecieron fácilmente. Para María, fue un recordatorio de que el mundo de Alejandro, lleno de expectativas sociales y compromisos familiares, seguía siendo una amenaza latente para la estabilidad que estaba intentando construir para sus hijos. Para Alejandro, la confrontación con Sofía marcó un punto de no retorno, debía enfrentarse no solo a su pasado, sino también a las consecuencias de sus decisiones presentes. A la mañana siguiente, Alejandro visitó a sus padres en la imponente mansión familiar. El ambiente era gélido. Don Fernando, su padre, lo esperaba en el despacho, sentado detrás de un escritorio de madera maciza. Su madre, doña Eugenia, permanecía a un lado, en silencio, con las manos entrelazadas y una expresión de preocupación en el rostro. ¿Qué significa todo esto, Alejandro?, comenzó don Fernando, con un tono severo. Primero cancelas la boda con Sofía, humillándola frente a todos. ¿Ahora abandonas tus responsabilidades en la empresa para jugar a ser padre en un pueblo? ¿Qué estás pensando? Alejandro respiró profundamente antes de responder. Estoy pensando en hacer lo correcto por primera vez en mi vida.
Dejé a María cuando más me necesitaba y ahora estoy tratando de enmendar ese error. Mis hijos son mi prioridad. Tus hijos, exclamó don Fernando, con incredulidad. Esos niños no tienen cabida en nuestra familia. Esa mujer no tiene cabida en nuestra familia. La ira comenzó a llenar el rostro de Alejandro, pero se controló. María no está buscando formar parte de esta familia, papá. Lo que ella quiere es criar a nuestros hijos en paz, algo que haré con o sin tu aprobación. Doña Eugenia, quien hasta ese momento había permanecido callada, intervino con voz suave pero firme. Alejandro, nadie está cuestionando que quieras estar con tus hijos, pero, ¿realmente crees que puedes manejar ambas cosas? Tu vida aquí y tu vida con ellos son mundos completamente diferentes. Alejandro negó con la cabeza, su mirada decidida. Ya no me importa mantener este mundo. Si tengo que elegir, elijo a ellos. Sin más palabras, se levantó y salió del despacho, dejando a sus padres sumidos en un silencio tenso. Para Alejandro, ese momento marcó un punto de ruptura. Sabía que no habría vuelta atrás, pero también sintió una inesperada libertad al haberse liberado de las expectativas que lo habían encadenado por tanto tiempo. Mientras tanto, en el pueblo, María se ocupaba de su rutina diaria, intentando ignorar la inquietud que sentía desde la visita de Sofía. Aunque sabía que Alejandro estaba comprometido, no podía evitar preguntarse si su mundo volvería a derrumbarse si las presiones externas resultaban demasiado para él. Por la tarde, mientras recogía ropa del tendedero, vio a doña Isabel acercarse por el camino. La mujer, siempre elegante y llena de sabiduría, traía consigo un pequeño paquete. «Buenas tardes, niña», dijo con una sonrisa cálida. «Doña Isabel, ¿todo bien?», respondió María, dejando la ropa a un lado. Doña Isabel asintió y le extendió el paquete. «Esto es para ti. Es algo que creo que necesitas en este momento». María abrió el paquete y encontró un cuaderno con tapas de cuero y una pluma fina. «¿Qué es esto?», preguntó, confundida. «Un lugar para escribir tus pensamientos, tus miedos, tus esperanzas», explicó doña Isabel. «A veces, poner las cosas en papel ayuda a aclarar el corazón y la mente. Sé que estás lidiando con mucho, y quiero que tengas un espacio para ti misma». María, conmovida, abrazó a doña Isabel. «Gracias. No sabe cuánto significa esto para mí». Esa noche, después de acostar a los niños, María se sentó en la pequeña mesa de la cocina con el cuaderno frente a ella. Encendió una vela y comenzó a escribir, dejando que sus emociones fluyeran en cada palabra. Escribió sobre su amor por sus hijos, sobre el dolor que había sentido cuando Alejandro la abandonó, y sobre la mezcla de esperanza y miedo que sentía ahora que él estaba de vuelta. Al día siguiente, Alejandro llegó más temprano de lo habitual. María, todavía con el cuaderno en las manos, lo recibió en la puerta. «¿Qué pasó? Pareces más decidido que nunca», comentó, notando la intensidad en su mirada. «Fui a hablar con mis padres», confesó Alejandro. «Les dejé claro que mi lugar está aquí, con ustedes. No fue fácil, pero necesitaba hacerlo». María lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «Eso fue valiente. Pero, Alejandro, ¿estás seguro? Ellos son tu familia, y esto no será fácil para ninguno de nosotros». Alejandro dio un paso hacia ella, sosteniéndole las manos. «María, he pasado demasiado tiempo siendo lo que los demás esperaban de mí. Ahora quiero ser lo que ustedes necesitan. No puedo cambiar el pasado, pero estoy listo para construir un futuro con ustedes». María lo miró a los ojos, buscando cualquier señal de duda. No la encontró. Aunque su corazón seguía siendo cauteloso, una pequeña llama de esperanza comenzó a arder con más fuerza. El sol se levantaba con fuerza en el pueblo, iluminando los caminos polvorientos y llenando de calor las humildes casas. En una de esas casas, Alejandro se encontraba ayudando a los niños a prepararse para la escuela. Aunque todavía no había logrado ganar del todo la confianza del hijo mayor, los pequeños momentos como ese le permitían sentir que avanzaba, poco a poco, en su camino hacia convertirse en el padre que quería ser. «Papá»,
¿puedes ayudarme con mi mochila?, preguntó el más pequeño, con una sonrisa que iluminó el rostro de Alejandro. Claro que sí, campeón, respondió, mientras ajustaba las correas y comprobaba que todo estuviera en orden. María observaba la escena desde la cocina, preparando los almuerzos de los niños. Aunque no decía nada, su corazón se llenaba de una calidez que no había sentido en años. Después de que los niños salieron para la escuela, Alejandro decidió quedarse un rato más en la casa para hablar con María. La encontró en el patio, colgando ropa en el tendedero, con una expresión serena pero reflexiva. María, he estado pensando, comenzó, acercándose con cautela. Quiero que los niños tengan más oportunidades, un lugar mejor donde crecer. Tal vez podamos buscar una casa más grande, en un lugar más seguro. María dejó de colgar la ropa y se giró hacia él, con una ceja levantada. ¿Y cómo piensas lograr eso, Alejandro? Apenas estás empezando aquí. No puedes simplemente cambiar todo de la noche a la mañana. Lo sé, admitió, con sinceridad. Pero estoy dispuesto a trabajar más duro, a hacer lo que sea necesario para darles lo mejor. No quiero que sientan que les falta algo. María suspiró, cruzando los brazos. No se trata de cuánto puedas darles en términos materiales, Alejandro. Lo que necesitan es estabilidad, tiempo, amor. Las cosas materiales no reemplazan eso. Y estoy dispuesto a dárselo todo, respondió él, con firmeza. Solo quiero que sepan que estoy aquí para quedarme. Antes de que la conversación pudiera continuar, fueron interrumpidos por la llegada inesperada de un auto lujoso que se detuvo frente a la casa. María y Alejandro se miraron, extrañados, y caminaron hacia el portón. De la puerta del auto bajó don Fernando, el padre de Alejandro, con una expresión severa y determinada. Necesitamos hablar, dijo don Fernando, mirando a Alejandro pero ignorando por completo la presencia de María. Alejandro dio un paso adelante, protegiendo con su cuerpo la entrada de la casa. Si vienes a intentar cambiar mi decisión, no estás perdiendo tu tiempo conmigo, sino contigo mismo. Don Fernando soltó un suspiro de frustración, sacudiendo la cabeza. Alejandro, no estoy aquí para pelear. Vine a ofrecerte una última oportunidad. Si vuelves a la ciudad, si dejas todo esto atrás, puedo garantizar que tendrás el futuro que siempre soñamos para ti. ¿El futuro que soñamos para mí? ¿O el que tú soñaste para mí?, replicó Alejandro, con un tono firme. Porque lo que yo quiero está aquí, con ellos. María, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Don Fernando, con todo respeto, no creo que sea justo que venga aquí a ofrecerle algo a Alejandro sin considerar lo que él realmente quiere. Y mucho menos sin respeto por esta casa y esta familia. La mirada de don Fernando se endureció. ¿Familia? Ustedes no son mi familia. Esto es una farsa, un error que mi hijo debería corregir. Alejandro, lleno de una rabia contenida, alzó la voz. Basta, papá. Esto no es un error, y no te voy a permitir que hables así de ellos. Si no puedes aceptarlo, entonces este es el final de nuestra relación. Don Fernando lo miró, sorprendido por su tono y determinación. Durante años, había ejercido un control absoluto sobre su hijo, pero ahora se enfrentaba a un hombre que sabía lo que quería y estaba dispuesto a luchar por ello. Como quieras, Alejandro, dijo finalmente, con frialdad. Pero recuerda esto, cuando el peso de tus decisiones sea demasiado para soportarlo, no esperes que la familia esté ahí para ayudarte. Sin más palabras, don Fernando subió al auto y se marchó, dejando tras de sí una nube de polvo y una tensión palpable en el aire. María, con el corazón acelerado, miró a Alejandro. ¿Estás bien?, preguntó, preocupada. Él asintió lentamente, aunque sus ojos mostraban un brillo de tristeza. Es difícil dejar atrás algo que fue una parte tan grande de tu vida. Pero también sé que no puedo vivir bajo su sombra para siempre. María colocó una mano en su hombro, un gesto pequeño pero significativo. Estás haciendo lo correcto, Alejandro. No será fácil, pero aquí tienes una familia que cree en ti, aunque todavía nos estemos acostumbrando a la idea. Esa noche,
mientras los niños dormían, María y Alejandro volvieron a compartir una conversación en el porche. Bajo el cielo estrellado, hablaron sobre sus miedos y esperanzas. Alejandro, aunque agotado emocionalmente, se sentía más seguro de su lugar en la vida de María y sus hijos. «Estoy listo para todo lo que venga, María», dijo finalmente. «No importa lo que cueste, quiero demostrarles que puedo ser alguien en quien confiar». María lo miró, con una ligera sonrisa en los labios. «Entonces, empieza por ser tú mismo. No tienes que demostrar nada más que eso». Las semanas que siguieron al enfrentamiento con don Fernando fueron un periodo de transición para Alejandro. Por primera vez en su vida, estaba construyendo algo desde cero, lejos de la sombra de su familia y de las comodidades que siempre había conocido. Trabajaba largas horas en su empleo en el pueblo, pero cada tarde regresaba a la casa de María, donde los niños lo recibían con risas y abrazos. Una tarde, mientras ayudaba al hijo mayor con su tarea de matemáticas, Alejandro notó que el niño seguía mostrándose algo distante. Aunque trabajaban juntos en las operaciones, había una barrera silenciosa entre ellos. «¿Hice algo que te moleste?», preguntó Alejandro, dejando el lápiz sobre la mesa. El niño levantó la mirada, inseguro, y finalmente respondió: «Es que, antes no estabas aquí. Mamá siempre decía que éramos solo nosotros, y ahora tú estás aquí como si siempre hubieras estado. ¿Qué pasa si decides irte otra vez?». Las palabras del niño golpearon a Alejandro con fuerza. Respiró hondo antes de responder, mirándolo a los ojos. «Entiendo que sientas eso, y no puedo culparte. Pero quiero que sepas algo, cometí un error al no estar aquí desde el principio, y no puedo cambiar eso. Pero estoy aquí ahora, y no voy a irme. Prometo que siempre estaré para ti y para tus hermanos, pase lo que pase». El niño asintió lentamente, aunque su expresión seguía mostrando cautela. Para Alejandro, era un recordatorio de que ganar la confianza de sus hijos sería un proceso largo, uno que estaba dispuesto a enfrentar con paciencia. Mientras tanto, María también se encontraba lidiando con sus propios pensamientos. Ver a Alejandro esforzándose por formar parte de la vida de sus hijos le daba una esperanza que no había sentido en mucho tiempo, pero aún tenía miedo de abrir completamente su corazón. Una noche, mientras estaba sola en la cocina, tomó el cuaderno que doña Isabel le había dado y comenzó a escribir. «Hoy lo vi jugando con los niños, y no pude evitar sentir algo. No sé si es felicidad, nostalgia o miedo. Tal vez es todo al mismo tiempo. Pero sigo pensando en lo que podría pasar si todo esto se rompe. ¿Podría soportarlo otra vez? ¿Debería arriesgarme?». Esa noche, María decidió hablar con doña Isabel. Caminó hasta la casa de la mujer mayor, donde fue recibida con una sonrisa cálida y una taza de té. «Cuéntame, niña», dijo doña Isabel, intuyendo que María llevaba algo en el corazón. «Es Alejandro», confesó María. «Sé que está haciendo todo lo posible, pero sigo sintiendo que algo podría salir mal. ¿Cómo puedo confiar de nuevo después de todo lo que pasó?». Doña Isabel tomó un sorbo de su té antes de responder. «La confianza no es algo que se dé de la noche a la mañana, María. Es como un árbol que necesita tiempo para crecer, y aún así, siempre puede enfrentarse a tormentas. Pero si nunca lo riegas, nunca sabrás si puede florecer». Las palabras de doña Isabel resonaron en María durante días. Decidió observar a Alejandro con un corazón más abierto, buscando señales de que realmente estaba comprometido. Un sábado, Alejandro llegó con una propuesta inesperada, una salida al río para pasar el día en familia. María, aunque inicialmente dudosa, aceptó. Prepararon un picnic sencillo y llevaron a los niños, quienes estaban emocionados por la idea. En el río, mientras los niños jugaban en el agua poco profunda, María y Alejandro se sentaron bajo un árbol. Por primera vez en mucho tiempo, la conversación entre ellos fluyó con naturalidad. Hablaron de sus sueños, de sus miedos y de lo que esperaban para el futuro de sus hijos. «Quiero que sepan que siempre pueden contar conmigo», dijo Alejandro, mirando a María con una sinceridad que ella no había visto antes. «No solo los niños, sino también tú. Sé que te hice daño, pero quiero que confíes en que nunca volveré a hacerlo». María lo miró,
luchando contra las lágrimas que comenzaban a acumularse en sus ojos. Quiero creer eso, Alejandro. Pero necesito tiempo. Necesito saber que esto no es solo algo temporal. Te daré todo el tiempo que necesites, respondió él, tomando su mano por un breve momento antes de soltarla, respetando su espacio. Esa tarde, mientras regresaban a casa, los niños dormían profundamente en el coche. Alejandro los miraba por el espejo retrovisor y su corazón se llenaba de una mezcla de amor y responsabilidad. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. Con cada día que pasaba, Alejandro lograba integrarse más en la vida de María y sus hijos. Aunque el hijo mayor seguía siendo el más reservado, los momentos compartidos en familia empezaban a romper esa barrera de desconfianza. Alejandro continuaba trabajando duro, y las noches en las que llegaba cansado, pero aún así dedicaba tiempo a leer cuentos o ayudar con las tareas, se habían vuelto una rutina. Una tarde, María decidió llevar a los niños al mercado del pueblo. Alejandro, que había terminado temprano su jornada, insistió en acompañarlos. Era un día soleado, y el bullicio del mercado llenaba las calles con vida. Los vendedores gritaban ofertas, los colores de las frutas y verduras decoraban los puestos, y los niños corrían emocionados mirando todo a su alrededor. «Quiero esos dulces, mamá», dijo el más pequeño, señalando un frasco lleno de caramelos brillantes. «¿Y qué tal si los compartimos?», propuso Alejandro, inclinándose hacia él. El niño asintió con entusiasmo, y Alejandro compró un puñado de dulces, repartiendo entre todos. Mientras caminaban, se detuvieron en un puesto donde una mujer vendía juguetes de madera hechos a mano. El hijo mayor, atraído por una cometa con colores vivos, la observaba en silencio. Alejandro notó su interés y le dijo, «¿Te gustaría tenerla? Podemos volarla juntos cuando lleguemos a casa». El niño lo miró, sorprendido por el gesto. Al principio dudó, pero luego asintió tímidamente. «Gracias, papá», dijo en voz baja, usando esa palabra por primera vez. Alejandro sintió un nudo en la garganta, pero lo ocultó con una sonrisa cálida. María, que había estado observando desde un lado, no pudo evitar sentir una mezcla de emociones. Era la primera vez que veía a su hijo mayor abrirse a Alejandro, y aunque le alegraba el progreso, también le recordaba el largo camino que habían recorrido para llegar a ese momento. De regreso a casa, los niños insistieron en probar la cometa inmediatamente. Alejandro y María los llevaron al patio trasero, donde Alejandro ayudó a los pequeños a sostener la cuerda mientras el viento comenzaba a levantar la cometa. Las risas llenaron el aire cuando finalmente lograron que volara alto. «Mira, mamá. Está muy alto», gritó el hijo menor, saltando emocionado. María sonrió, sentándose en el césped mientras observaba la escena. Alejandro, de pie junto a los niños, parecía completamente en su elemento. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo estaba en su lugar. Esa noche, después de acostar a los niños, Alejandro se quedó un rato más con María en la cocina. Ambos estaban sentados en la pequeña mesa de madera, compartiendo una taza de té. «Hoy fue un buen día», dijo Alejandro, rompiendo el silencio. «Sí, lo fue», respondió María, aunque en su voz había un tono reflexivo. Alejandro la miró, notando su expresión. «¿En qué piensas?». María tomó un momento antes de responder. Estaba recordando cómo eran las cosas antes. Cuando tú no estabas, y todo parecía tan difícil. Y ahora, verte con ellos, ver cómo los haces reír, es como si algo hubiera cambiado. Pero todavía me pregunto si esto es real, si realmente estás aquí para quedarte. Alejandro tomó sus manos con cuidado, mirándola directamente a los ojos. «María, no puedo borrar lo que pasó, pero puedo prometerte que no voy a irme. No solo por los niños, sino también por ti. Quiero ser parte de esta familia, de verdad». María lo miró por un largo momento antes de soltar un leve suspiro. «Quiero creer eso, Alejandro. Pero no puedo simplemente dejar de lado todo lo que pasó. Necesito tiempo». «Te daré todo el tiempo que necesites», respondió Alejandro, con sinceridad. El momento fue interrumpido por un ruido en la puerta principal. María frunció el ceño y se levantó para abrir.
Cuando lo hizo, encontró un sobre blanco en el suelo, sin remitente. Lo recogió, desconcertada, y lo llevó a la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó Alejandro, mientras María abría el sobre con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano. Al leer las primeras líneas, el rostro de María se endureció. Era una amenaza, escrita con palabras crueles, que le advertía que se mantuviera alejada de Alejandro y su familia. «Esto no puede ser cierto», dijo Alejandro, tomando la carta para leerla. «Esto tiene que ser obra de mi padre. No puede aceptar que haya elegido estar aquí». María, aunque molesta, trató de mantener la calma. «Sea quien sea, no voy a permitir que me intimiden. Alejandro, este es nuestro hogar, y no vamos a dejar que nadie nos lo arrebate». Esa noche, Alejandro se quedó en la casa para asegurarse de que todo estuviera bien. Aunque la amenaza había sembrado inquietud, también fortaleció su determinación de proteger a María y a sus hijos de cualquier cosa que intentara separarlos. La amenaza anónima había dejado una marca visible en la vida de María y Alejandro. Aunque intentaban mantener la calma por el bien de los niños, el aire en la casa estaba cargado de tensión. Alejandro no podía quitarse la carta de la mente, y aunque no tenía pruebas, estaba convencido de que su padre, don Fernando, estaba detrás de todo. Una mañana, mientras los niños jugaban en el patio, Alejandro decidió hablar con María sobre el asunto. La encontró en la cocina, preparando el desayuno, con una expresión de serenidad que claramente ocultaba su preocupación. «María, no puedo ignorar lo que pasó. Esa carta, no voy a permitir que nadie te amenace, ni a ti ni a los niños», dijo Alejandro, acercándose. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó ella, sin mirarlo. «No podemos enfrentarnos a tu familia sin pruebas. No quiero que esto se convierta en una guerra». «Lo sé», respondió Alejandro, con voz tranquila. «Pero tampoco voy a quedarme de brazos cruzados. Hablaré con mi padre. Si él está detrás de esto, necesita entender que no puede intimidarnos». María lo miró, con una mezcla de preocupación y determinación. «Si vas a hacerlo, asegúrate de que valga la pena, Alejandro. No quiero que te enfrentes a él solo por orgullo. Hazlo por nuestra familia, no por ti». Alejandro asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Esa tarde, decidió enfrentar a su padre. Condujo hasta la mansión familiar, donde los recuerdos de su antigua vida lo golpearon con fuerza. La opulencia de la casa, que antes le parecía normal, ahora se sentía vacía y sin significado. Don Fernando lo recibió en su despacho, con la misma expresión severa que Alejandro había aprendido a temer desde niño. «¿A qué debo el honor de tu visita?», preguntó con sarcasmo. «Quiero respuestas», dijo Alejandro directamente, sosteniendo la carta en su mano. «¿Tú escribiste esto o tienes algo que ver con ello?». Don Fernando tomó la carta y la leyó, su expresión apenas cambió. «No tengo idea de quién pudo haber escrito esto, pero si piensas que fui yo, estás equivocado. No tengo necesidad de esconderme detrás de cartas anónimas para decirte lo que pienso». «Entonces, ¿qué piensas?», replicó Alejandro, cruzando los brazos. «Pienso que estás destruyendo tu vida por una fantasía, Alejandro», dijo don Fernando, con frialdad. «Esa mujer y esos niños nunca serán parte de este mundo. Lo que estás haciendo es un error que vas a lamentar». Alejandro, lleno de rabia, golpeó el escritorio con la palma de la mano. «Ellos son mi familia. No tienes derecho a hablar así de ellos. Si no puedes aceptarlo, entonces no quiero saber nada más de ti». Don Fernando lo miró, sin inmutarse. «Eres un hombre adulto, Alejandro. Haz lo que quieras, pero recuerda esto: cuando esa familia te falle, no esperes que este hogar te reciba con los brazos abiertos». Alejandro salió del despacho sintiendo una mezcla de frustración y tristeza. Aunque no había obtenido una confesión, las palabras de su padre confirmaban lo que ya sabía: don Fernando nunca aceptaría su decisión. Al regresar al pueblo, Alejandro encontró a María en el jardín, cuidando las flores con los niños. Al verlo, los pequeños corrieron hacia él, abrazándolo con fuerza. María, al notar la tensión en su rostro, dejó sus herramientas y se acercó. «¿Cómo te fue?», preguntó con suavidad.
Fue lo que esperaba, admitió Alejandro, con un suspiro. Él no lo admite, pero estoy seguro de que tiene algo que ver con la carta. Aunque no lo haya escrito, su rechazo es claro. María colocó una mano en su hombro. Entonces, déjalo atrás. No necesitamos su aprobación, Alejandro. Lo único que importa es lo que construyamos aquí, juntos. Esa noche, mientras los niños dormían, Alejandro y María se sentaron en el porche como de costumbre. Alejandro tomó un respiro profundo y dijo, he estado pensando. Tal vez necesitamos empezar de nuevo, lejos de todo esto. Encontrar un lugar donde podamos vivir tranquilos, sin que nadie nos amenace. María lo miró, sorprendida. ¿Estás sugiriendo que dejemos el pueblo? Sí, respondió él, con seriedad. No quiero que tú o los niños vivan con miedo. Sé que este lugar significa mucho para ti, pero también sé que merecemos una vida mejor. María guardó silencio por un momento, contemplando sus palabras. Lo pensaré, Alejandro. Pero una cosa está clara, donde quiera que vayamos, lo importante es que estemos juntos. Esa noche, mientras María dormía, Alejandro tomó el dibujo que su hijo mayor le había dado y lo miró fijamente. En ese simple papel, con sus líneas torpes pero llenas de amor, encontró la fuerza para seguir adelante. No importaba lo que su padre o el resto del mundo pensaran. Por primera vez en su vida, sabía con certeza dónde estaba su lugar. Los días que siguieron estuvieron llenos de reflexiones para María y Alejandro. La sugerencia de Alejandro de dejar el pueblo resonaba constantemente en la mente de María. Este lugar era su hogar, donde había enfrentado todas las adversidades sola y donde había aprendido a ser fuerte. Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar que las amenazas y el rechazo de la familia de Alejandro representaban un peligro para la paz que estaban tratando de construir. Una mañana, mientras Alejandro trabajaba en el pequeño huerto que habían empezado a cultivar en el patio, María se acercó con una jarra de agua fresca. Se sentó en una silla bajo la sombra de un árbol y lo observó por un momento antes de hablar. He estado pensando en lo que dijiste sobre mudarnos, comenzó, con voz calmada. Alejandro detuvo lo que estaba haciendo y se acercó, limpiándose las manos en un paño. ¿Y qué piensas? María suspiró, mirando hacia el horizonte. Este pueblo significa mucho para mí. Aquí he vivido mis momentos más difíciles, pero también los más importantes. Pero si quedarnos aquí pone en riesgo a los niños, entonces tal vez deberíamos buscar un lugar donde puedan crecer sin miedo. Alejandro asintió, entendiendo la complejidad de sus sentimientos. No quiero que sientas que estoy tratando de quitarte algo, María. Solo quiero protegerlos, a ti y a ellos. En ese momento, el hijo mayor apareció en el patio, sosteniendo un dibujo que había hecho en la escuela. Mira, mamá. Dibujé nuestra casa, dijo, mostrándoles una imagen simple pero significativa, una casa rodeada de flores, con todos ellos de pie en el frente. María tomó el dibujo, sus ojos llenándose de lágrimas. Es hermoso, cariño. ¿Por qué decidiste dibujar esto? Porque me gusta nuestra casa, respondió el niño, con una sonrisa inocente. Aquí es donde somos felices. Alejandro y María se miraron en silencio, comprendiendo la profundidad de esas palabras. Los niños no necesitaban lujos ni un lugar diferente para ser felices, lo único que necesitaban era sentirse seguros y rodeados de amor. Esa noche, después de acostar a los niños, María y Alejandro se sentaron una vez más en el porche. La brisa nocturna era refrescante y las estrellas brillaban en el cielo despejado. Creo que deberíamos quedarnos, dijo María finalmente, rompiendo el silencio. Pero si nos quedamos, necesitamos estar preparados para enfrentar cualquier cosa. No quiero que volvamos a sentirnos intimidados por nadie. Alejandro tomó su mano, apretándola con suavidad. Si nos quedamos, no lo haremos solos. Estoy contigo en esto, María, y no voy a permitir que nada ni nadie nos quite lo que hemos construido. Al día siguiente, Alejandro decidió tomar medidas para garantizar la seguridad de su familia. Visitó al jefe de policía del pueblo, un hombre mayor pero con un aire de autoridad, y le explicó la situación.
Aunque no podía señalar directamente a su padre como el responsable de la carta, dejó claro que cualquier amenaza futura sería reportada de inmediato. Haré todo lo posible para vigilar la zona, prometió el jefe de policía. No permitiremos que nadie moleste a tu familia. Mientras tanto, María decidió hablar con doña Isabel. La encontró en su casa, rodeada de sus plantas cuidadosamente cuidadas. María le contó sobre la decisión de quedarse y los temores que aún tenía. Es un buen lugar para criar a tus hijos, María, dijo doña Isabel con una sonrisa tranquilizadora. Y con Alejandro a tu lado, tienes una base fuerte. Pero recuerda, la fuerza no está solo en la unidad, sino en la voluntad de enfrentar los desafíos juntos. María regresó a casa sintiéndose más segura, con una renovada determinación de proteger a su familia. Esa noche, mientras cenaban juntos, Alejandro anunció algo que sorprendió a todos. Quiero construir algo para nosotros aquí, dijo, mirando a María y a los niños. No solo una casa mejor, sino un lugar donde podamos crecer como familia. Quiero que este sea nuestro hogar. Los niños, emocionados, comenzaron a hacer preguntas sobre cómo sería esa nueva casa, mientras María lo miraba con una mezcla de sorpresa y gratitud. Por primera vez en años, sintió que no estaba sola en su lucha. Esa misma semana, Alejandro comenzó a trabajar en un plan para mejorar la casa y el patio. Con la ayuda de algunos vecinos y del mismo jefe de policía, empezaron a construir una cerca más fuerte alrededor de la propiedad, no solo como una medida de seguridad, sino como un símbolo de protección y unidad. Los niños participaron entusiasmados, pintando la cerca con colores brillantes. El hijo mayor, quien solía ser más reservado, tomó la iniciativa de dibujar flores y soles en los tablones, mientras Alejandro trabajaba a su lado. Una tarde, mientras terminaban de pintar, el hijo menor corrió hacia María con las manos manchadas de pintura. Mira, mamá. Ahora nuestra casa es más bonita que nunca. María lo levantó en brazos, sonriendo. Es porque la hicimos juntos, cariño. Esa noche, mientras todos se reunían alrededor de la mesa para cenar, Alejandro tomó la mano de María y dijo, esto es solo el comienzo. Vamos a construir algo fuerte, algo que nadie pueda destruir. Y lo haremos juntos. El trabajo en la casa continuaba, pero no solo se trataba de construir una cerca o reparar paredes. Para María y Alejandro, se había convertido en un símbolo de su unión, una forma de demostrar que, juntos, podían superar cualquier adversidad. Los niños, llenos de entusiasmo, participaban en cada tarea, mientras las risas y la alegría comenzaban a llenar el hogar con una frecuencia que no había existido antes. Una mañana, Alejandro llevó a los niños al río cercano, mientras María se quedaba en casa organizando algunas cosas con la ayuda de doña Isabel. El plan era simple, construir una pequeña sorpresa para María. Alejandro y los niños recogieron piedras planas del río, seleccionando cuidadosamente las más bonitas. ¿Para qué son estas piedras, papá?, preguntó el hijo menor, con curiosidad. Es un regalo para tu mamá, respondió Alejandro con una sonrisa. Algo que nos recordará siempre que este es nuestro hogar. De regreso a casa, mientras María estaba ocupada en la cocina, Alejandro y los niños comenzaron a trabajar en el patio trasero. Con paciencia, colocaron las piedras formando un camino que conectaba la puerta trasera con el pequeño huerto. En el centro, Alejandro escribió con pintura blanca, nuestra fuerza está en nuestro amor. Cuando todo estuvo listo, los niños corrieron a buscar a María. Mamá. Tienes que ver esto. María, intrigada, lo siguió hasta el patio trasero. Al ver el camino de piedras y las palabras que Alejandro había escrito, sintió un nudo en la garganta. Los niños la rodearon con abrazos, emocionados por su reacción. ¿Te gusta, mamá?, preguntó el más pequeño, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Es hermoso, respondió María, con lágrimas en los ojos. Miró a Alejandro, quien se encontraba de pie al final del camino. Gracias, dijo en voz baja, pero llena de significado. Esa tarde, mientras todos descansaban bajo la sombra del árbol del patio, un vecino llegó corriendo con una expresión de preocupación. Alejandro, María, tienen que venir al centro del pueblo. Algo pasó. Sin entender del todo,
Alejandro y María dejaron a los niños al cuidado de doña Isabel y se apresuraron al centro del pueblo. Allí, encontraron un pequeño grupo de personas reunidas frente a la oficina del jefe de policía. ¿Qué está pasando?, preguntó Alejandro. El jefe de policía salió para explicar. Recibimos un reporte esta mañana. Encontramos un auto sospechoso estacionado cerca de su casa durante la noche. Dentro, había papeles con fotos de ustedes y de los niños. María sintió que el mundo se detenía. ¿Fotos de nosotros?, preguntó, con la voz temblorosa. Sí, confirmó el jefe de policía. Ya estamos investigando, pero quiero que sepan que vamos a reforzar la vigilancia en la zona. No permitiré que nadie ponga en peligro a su familia. Alejandro, con el rostro endurecido, tomó la mano de María. Esto no nos va a detener. Lo enfrentaremos juntos. De regreso a casa, la tensión era palpable. María trataba de mantener la calma por el bien de los niños, pero por dentro sentía una mezcla de miedo y rabia. Esa noche, después de acostar a los pequeños, ella y Alejandro hablaron en el porche. No puedo permitir que esto siga así, dijo María, con la voz quebrada. Los niños merecen sentirse seguros. No puedo arriesgarlos. Alejandro la miró con determinación. No vamos a irnos, María. No vamos a dejar que nos intimiden. Pero entiendo tu miedo. Por eso, vamos a tomar medidas. Hablaré con más vecinos, con el jefe de policía. Este pueblo es nuestra casa, y no vamos a dejar que nadie nos la quite. Al día siguiente, Alejandro organizó una reunión con los vecinos. Les explicó lo que estaba sucediendo y pidió su apoyo para proteger a la comunidad. Para su sorpresa, muchos de ellos ofrecieron ayuda de inmediato. Esta es nuestra comunidad, dijo uno de los vecinos. Y si alguien amenaza a uno de nosotros, nos amenaza a todos. Mientras tanto, doña Isabel cuidaba de los niños en casa. Aunque no entendían completamente lo que estaba pasando, los pequeños percibían la tensión en los adultos. El hijo mayor, que siempre había sido el más reservado, se acercó a doña Isabel y le preguntó, ¿todo estará bien? Sí, mi amor, respondió doña Isabel, acariciándole el cabello. Tu familia es fuerte, y cuando estamos unidos, nada puede vencernos. Esa noche, cuando Alejandro regresó de la reunión con los vecinos, encontró a María sentada en el porche, escribiendo en su cuaderno. Se sentó a su lado en silencio, dejando que ella hablara primero. Hoy vi algo que no había visto antes, dijo María, cerrando el cuaderno y mirando hacia las estrellas. Vi cómo este pueblo se unió por nosotros. Por primera vez, siento que no estamos solos. Alejandro tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. No estamos solos, María. Y no vamos a permitir que el miedo nos quite lo que hemos construido. Ambos permanecieron en silencio por un rato, observando las luces del pueblo desde la distancia. Aunque sabían que el camino sería difícil, también sabían que, juntos, podían enfrentarlo todo. Los días que siguieron fueron un testimonio del cambio que había ocurrido en la vida de María, Alejandro y sus hijos. Lo que antes eran simples actos cotidianos, ahora estaban llenos de propósito. La comunidad, fortalecida por el apoyo mutuo, había establecido un sistema de vigilancia para proteger a sus habitantes. Los vecinos se turnaban para patrullar por la noche, asegurándose de que nadie extraño merodeara por el pueblo. Una mañana, mientras María y Alejandro trabajaban en el huerto, los niños jugaban cerca, construyendo una pequeña casa de madera que Alejandro les había ayudado a comenzar. La risa de los pequeños llenaba el aire, un sonido que para María era sinónimo de esperanza. ¿Qué estás pensando?, preguntó Alejandro, observando a María con ternura. Que nunca pensé que esto sería posible, respondió ella, mirando a sus hijos. Después de todo lo que pasé, nunca imaginé que algún día estaría aquí, sintiéndome tan completa. Alejandro sonrió y se acercó para tomar su mano. Es porque lo construimos juntos, María. No fue fácil, pero lo logramos. El trabajo en la casa había finalizado días antes y ahora el hogar lucía completamente transformado. Las paredes pintadas con colores cálidos,
Las flores en el jardín delantero y la cerca que los niños habían decorado con dibujos convertían el lugar en un refugio lleno de vida y amor. Esa tarde, la familia organizó una pequeña celebración para agradecer a los vecinos por su apoyo. Bajo el gran árbol del patio trasero, colocaron mesas llenas de comida preparada por María y doña Isabel. Los niños corrían de un lado a otro, emocionados de ver a tantas personas reunidas. «Quiero decir algo», dijo Alejandro, poniéndose de pie mientras los vecinos se sentaban. «No sé cómo expresar lo agradecido que estoy con todos ustedes. Cuando decidí quedarme aquí, fue porque sabía que este era mi lugar. Pero lo que no sabía es que también estaba ganando una comunidad increíble. Gracias por protegernos, por apoyarnos, por ayudarnos a construir este hogar». María, animada por las palabras de Alejandro, también se puso de pie. «Para mí, este pueblo siempre ha sido mi refugio, pero también ha sido un lugar donde enfrenté muchas dificultades. Hoy, viendo a todos aquí, sé que este es el lugar donde mi familia puede florecer. Gracias por ser parte de esto». Los aplausos resonaron mientras Alejandro y María se miraban con una mezcla de orgullo y gratitud. Al caer la noche, cuando todos se habían ido, Alejandro y María se sentaron en el porche con los niños, observando las luces del pueblo desde la distancia. «¿Creen que siempre estaremos aquí?», preguntó el hijo menor, acurrucándose junto a Alejandro. «Eso depende de ustedes», respondió María con una sonrisa. «Este lugar es nuestro hogar, pero lo que realmente importa es que estemos juntos, donde sea que decidamos estar». «Yo quiero quedarme», dijo el hijo mayor, mirando hacia el cielo estrellado. «Aquí es donde somos felices». Alejandro, conmovido por las palabras de su hijo, asintió. «Entonces aquí nos quedaremos. Juntos». En ese momento, María se levantó y fue a buscar algo dentro de la casa. Regresó con el cuaderno que doña Isabel le había dado y lo abrió frente a todos. «Este cuaderno me ha ayudado a procesar muchas cosas», explicó. «Y ahora quiero que sea nuestro libro de familia, donde podamos escribir nuestras memorias, nuestras promesas y nuestros sueños». Los niños aplaudieron la idea, emocionados. Alejandro tomó la pluma y escribió la primera línea: «Nuestra fuerza está en nuestro amor». Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre ellos, María y Alejandro entendieron que, aunque el camino había sido difícil, lo que habían construido era inquebrantable. No solo un hogar, sino un legado de amor, resiliencia y unidad.